ahora vamos a hablar de algo histórico que acaba de suceder en Bahrein. Por primera vez, funcionarios militares de Siria y Líbano participaron en una conferencia regional de defensa liderada por Estados Unidos junto a 12 naciones, incluyendo Arabia Saudita, Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y más. Todos ellos se reunieron en Manama bajo el Comando Central de Estados Unidos para hablar sobre la seguridad regional y, quizás más importante, para reafirmar su compromiso compartido de mantener abierto el estrecho de Hormuz para el transporte marítimo internacional. Ahora, esta es una imagen bastante impactante que estás viendo aquí porque significa que Siria, que hace menos de 2 años estaba gobernada por un dictador respaldado por Irán, Assad, ahora está sentada en la mesa de Estados Unidos. Y Líbano, cuyo ejército ha sido marginado durante años por Hezbolá, está siendo reconocido como un socio legítimo en materia de seguridad. Es decir, es el Medio Oriente reorganizándose en tiempo real. Ahora, aquí tienes otra frase que habría parecido imposible hace apenas unos años. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria está en Beirut hoy y Damasco dice que está dispuesto a sentarse a dialogar con Hezbolá. Ahora, recuerda que el gobierno sirio actual está compuesto por excomandantes rebeldes que pasaron años luchando contra Hezbolá en el campo de batalla, mientras este apoyaba al exdictador Assad. Ahora están en el poder y tienen que decidir qué hacer con el grupo armado más poderoso del Líbano, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el mes pasado que Siria debería encargarse de Hezbolá en lugar de Israel. Ahora Siria insiste en que no intervendrá militarmente y que no tomará partido. Pero el hecho de que esta conversación siquiera esté ocurriendo te dice todo sobre hasta qué punto esta región se ha reconfigurado y transformado. Y para hablar de esto, se une a nosotros ahora Hagar Shemali, cofundadora de Lebanon Israel Peace Alliance y exdirectora del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Siria y Líbano. Entonces, ya sabes, Siria dice que no va a intervenir militarmente, no tomará partido. Y aún así, su ministro de Relaciones Exteriores está en Beirut diciendo que Damasco está abierto a reunirse con Hezbolá si los intereses lo requieren. Así que supongo que mi pregunta para ti sería, ¿está Siria realmente tratando de encontrar una vía diplomática para contener a Hezbolá? ¿O simplemente Damasco está siendo arrastrado a algo que no puede controlar? Bueno, primero, gracias Natasha por invitarme. Estás resaltando un tema muy importante aquí porque la realidad es que el gobierno sirio realmente no puede controlar la mayor parte de su propio territorio. Y por eso en realidad están tratando más bien de tomar una posición que les permita apoyar al Líbano. E incluso dijeron en esa misma reunión que son muy conscientes de cómo eran las cosas bajo Bashar al-Assad. Para los libaneses, escuchar cualquier cosa relacionada con Bashar al-Assad y la intervención de Siria es como oír uñas raspando un pizarrón. Como sabemos, estuvieron ocupando Líbano durante casi 20 años, así que su perspectiva es más bien tratar de asegurarse de que puedan enfocarse en su propia tierra. Aunque este tema ha surgido, como mencionaste, desde Estados Unidos, afortunadamente no es uno que haya cobrado mucha fuerza. Y ya sabes, por supuesto, siempre está la preocupación de si el presidente Trump llegara a presionar a al-Shara para intervenir en Líbano, si al-Shara diría que sí. Pero hasta ahora, él ha sido muy claro en que no tiene ningún interés en entrar al Líbano. Él tiene sus propios problemas de los que hacerse cargo y no creo que tengan ningún aprecio por Hezbollah de todos modos. Ahora, Trump propuso esta idea, obviamente, de que Siria reemplace a Israel como la fuerza que se encargaría de Hezbollah. El acuerdo marco que estamos viendo entre Irán y Estados Unidos con Líbano vincula aún más el retiro israelí al desarme de Hezbollah. La célula de desconflicción de la que estamos hablando aquí se supone que debe mantener las cosas tranquilas. Pero, ¿cuál es la verdadera estrategia coherente de Washington aquí? Porque desde afuera, ciertamente parece que varias estrategias diferentes están en marcha simultáneamente y potencialmente se contradicen entre sí. Y cuando hablé de ese acuerdo, en realidad me refería al acuerdo entre Líbano e Israel. Sí, está bien, tienes razón. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, pero quiero separarlas un poco. Cuando se trata de Líbano e Israel, la vía más importante es el proceso de paz entre Líbano e Israel bajo los auspicios del Departamento de Estado. Y ese es uno de los mayores logros que surgieron con el acuerdo marco trilateral firmado la semana pasada. Las tres partes más importantes de eso son, número uno, que logró sacar este proceso de las manos del régimen iraní. Dos, que demostró que este proceso vale la pena invertir en él y continuar. Y tres, realmente cambió la narrativa en Líbano, donde el argumento es: no se necesita a Hezbollah, sus armas no son necesarias, no se quieren sus servicios, no son sus armas las que lograrán la retirada israelí. De hecho, es su desarme lo que eventualmente llevará a la retirada israelí. Y eso es algo por lo que realmente están trabajando estos dos socios.
Ahora, cuando hablas de las contradicciones, te diré esto. Al vicepresidente Vance le preguntaron sobre esto hace un par de días. Y él dijo, mira, la primera línea del memorando de entendimiento que habla sobre el alto el fuego en Líbano. En mi interpretación, el acuerdo marco trilateral, ese acuerdo es mi interpretación de esa primera línea. Y para ser honesta contigo, eso es lo más importante. En cuanto a esta célula de desconflicción, realmente no le doy mucha importancia porque lo más importante son los esfuerzos de coordinación entre los libaneses y los israelíes, o las Fuerzas Armadas libanesas y las Fuerzas de Defensa de Israel, con la participación del Ejército de Estados Unidos. Y eso es muy, muy claro. También tenemos que asegurarnos, tenemos que saber que la participación del régimen iraní en cualquier tipo de proceso no debe verse como algo garantizado. Correcto. Quiero decir, al final que CENTCOM tenga estas consultas en marcha hoy, ¿qué tan significativo es eso en tu opinión? ¿Y crees que el ejército de Estados Unidos realmente tiene la influencia para hacer que alguno de estos marcos diplomáticos se mantenga? Así que primero diría que es muy significativo. Esta reunión, encabezada por CENTCOM sin duda, como dijiste antes, y como Ruth mencionó, realmente es parte de esta transformación de Medio Oriente que estamos viendo ante nuestros propios ojos. Una de las cosas, y espero no ponerme demasiado poética aquí, pero cuando veo el acuerdo marco trilateral, para mí lo que lo hace tan significativo, además de los 3 puntos que mencioné antes, es el hecho de que realmente representa la lucha entre el bien y el mal. Y en este caso, entre el régimen iraní y sus fuerzas proxy y un Medio Oriente que quiere avanzar, que quiere tener estabilidad y prosperidad. Y esa reunión de CENTCOM es realmente emblemática de eso. He visto de primera mano, entre bastidores, las conversaciones que han tenido lugar durante los últimos 2 meses entre los libaneses e israelíes. Y definitivamente se ve un compromiso y un deseo por parte del ejército de Estados Unidos, como siempre ha sido, por cierto, en esta región, pero realmente para desempeñar un papel de apoyo, no solo en Líbano e Israel, sino también en esta región más amplia y en la dirección en la que va. Sin embargo, debo decir que requerirá paciencia. Sabes, todas estamos muy ansiosas y queremos que las cosas estén garantizadas y probablemente habrá altibajos, pero hay muchas razones para tener esperanza. Muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte, Hagar. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente es muy interesante escuchar tu perspectiva sobre todo esto. Gracias por invitarme.